Muy buenos días para todos, bienvenidos al 31º Foro de la Salud de la ANDI. Un espacio que reúne a todos los actores del sistema para conversar sobre los desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia y plantear una hoja de ruta de cara al presente y el futuro del mismo. Si aún no lo han hecho, los invitamos a tomar asiento en ese momento y a participar en nuestra conversación digital. Pueden compartir sus experiencias usando el hashtag Foro Salud Andi. Y también los invitamos a unirnos todos a nuestras redes sociales. En X aparecemos como @Andi_Colombia y en Instagram como @AndiColombiaOficial. Recuerden que este año tenemos durante el día de hoy la rueda de negocios de innovación en salud en el Salón Arsenal. En este espacio exclusivo para líderes del sector de la salud como ustedes, conocerán de primera mano soluciones creadas por startup y scale-up colombianas que están revolucionando la salud. En esta rueda de negocios, además, encontrarán soluciones digitales de salud, analítica, telemedicina, gestión hospitalaria, farmacéutica, inteligencia artificial, logística y mucho más, así como proyectos que también están listos para escalar e implementar. Esta es la puerta de entrada a una comunidad de innovación con la que pueden generar alianzas, negocios y también nuevas ideas. Queremos recordarle a todos nuestros asistentes que es muy importante portar su escarapela. Este uso es necesario para el ingreso, el desplazamiento y por supuesto para disfrutar y participar de nuestro foro. Para nosotros su seguridad es muy importante, por eso los invitamos a estar atentos a sus objetos personales. Y de esa manera pues podremos disfrutar toda la jornada que tenemos preparada para ustedes durante estos 3 días. Una vez más queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro Foro de la Salud de la ANDI. Este es un espacio de diálogo abierto para todos los actores del sistema que este año nos reúne con un tema fundamental: redefinir la hoja de ruta del sistema de salud. Estamos en un momento neurálgico para el sistema de salud, a puertas precisamente del cierre de la administración actual, con una discusión de la reforma como punto central. Y por eso vale la pena preguntarse: ¿qué tan preparados estamos frente a los retos de la salud del futuro? ¿Dónde vamos a llegar si no incorporamos nuevas formas de relacionamiento entre actores del sistema? ¿Y qué tenemos que hacer para desde ahora asimilar las nuevas tecnologías? Responder estas preguntas exige tomar una pausa, reflexionar y dialogar precisamente sobre esa hoja de ruta del presente y el futuro del sistema de salud colombiano. Y para iniciar este importante encuentro, queremos darle la bienvenida en el escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bienvenido. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por encontrarnos justamente el día de hoy, muchas gracias por todo el trabajo que hacemos conjuntamente durante este próximo tramo del foro. Vamos a hablar de muchos de los temas que nos preocupan, vamos a hablar de muchos de los temas que nos generan inquietudes, pero vamos a tratar también de generar nuevas alternativas, de generar nuevas posiciones, de generar nuevas oportunidades. Nos corresponde generar nuevas oportunidades. Sin embargo, antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos en este llamado. Ha sido muy duro para el país lo que ha sucedido, ha sido muy duro para, por supuesto, Miguel y su familia, ha sido muy duro para la democracia, ha sido muy duro para las instituciones lo que está sucediendo. Quizá un evento, digamos, tan doloroso nos sirva por lo menos para hacer una reflexión alrededor de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos trabajar de aquí en adelante. Esta es una sociedad que tiene innumerables puntos de vista, innumerables posiciones. No tenemos acuerdos en muchas cosas, pero no puede ser que nosotros en Colombia no seamos capaces
de poder tramitar nuestras diferencias sin tener que caer en la violencia. No puede ser que nosotros en Colombia no seamos capaces de tramitar nuestras diferencias sin tener que tratar de imponer una posición sobre la otra. No puede ser que nosotros no conversemos sobre nuestros temas. De manera que por eso es que, de verdad, con el inmenso costo que ha significado hasta ahora, por lo menos para Miguel, para su familia, para sus allegados, lo que ha sucedido hasta ahora, deberíamos tratar de por lo menos sacar lo mejor posible para nuestra sociedad de aquí en adelante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos con este llamado. Quiero darle un saludo especial al doctor Rafael Navarro, director de Departamento Administrativo Distrital del DADIS en Cartagena, a Gerson Bermón, secretario de Salud de Bogotá, a todos los pacientes, usuarios, médicos y trabajadores de la salud que nos están acompañando hoy, a los afiliados y presidentes de las juntas directivas de la Cámara de Salud, de los directores de la Cámara de Salud de la ANDI, el vicepresidente de Salud, a los distintos gremios, empresas y expertos que están hoy en día, a los medios de comunicación, a todas las personas presentes en este momento en este recinto. Arrancamos un poco tarde porque queríamos que ustedes todos alcanzaran a entrar, supimos que había algunas demoras en vuelos, y de alguna forma queríamos que esta conversación fuera una conversación lo más nutrida posible en términos de las personas que habían hecho el esfuerzo de venir y habían decidido acompañarnos. Yo les debo decir que este foro, que es un foro muy particular por la coyuntura que estamos viviendo, nos planteó a nosotros la necesidad de preguntarnos por qué hacer el foro, cómo hacerlo, cuál es la razón de hacerlo. ¿Será que como en otros años íbamos a poder tener diálogo con el gobierno o no? ¿Será que como en otros años íbamos a tener la oportunidad de conversar con el gobierno o no? Y debo decir que ante la negativa del gobierno de adelantar conversaciones en general con todo el sector, en general con la sociedad, en general, digamos, con los ciudadanos, decidimos que teníamos que reunirnos nosotros. ¿Para qué? Para seguir pensando en el país, para seguir pensando en el sector, para seguir pensando en lo que nos sigue de aquí en adelante, para unirnos en tratar de propiciar y tratar de generar las condiciones para que el sector cumpla con la función constitucional, además, que representamos nosotros a nombre del Estado, que es la función de poder atender a los pacientes colombianos, de poder atender a las personas, a los ciudadanos colombianos que buscan la medicina preventiva, de poder atender a las personas que eventualmente tienen su vida en peligro y que necesitan que el sistema los atienda. De manera que la búsqueda de ese propósito, la búsqueda de ese objetivo, es lo que de alguna forma nos llevó a decir, reunámonos, trabajemos, somos muchísimo más nosotros que lo que eventualmente nos puedan imponer 2, 3, 4 o 5 personas que eventualmente se han negado a escuchar al sector. Y debo decir que no entendemos por qué no quieren conversar. Y debo decir que no entendemos por qué no quieren trabajar conjuntamente con el sistema. Y debo decir que cuando nos necesitan nos llaman, pero cuando no nos necesitan nos ignoran. Y eso de alguna forma termina generando una posición que por lo menos para nosotros termina siendo irracional, ilógica y que genera adicionalmente muchísimo daño colateral, que es el daño que efectivamente o que eventualmente le termina llegando a los pacientes. Esa realidad no la podemos negar y yo debo decir que desde acá le hacemos un llamado otra vez al gobierno nacional para que se siente a trabajar por la principal responsabilidad que tiene en el sistema de salud, que es que los pacientes sean atendidos, por la principal que tiene el gobierno nacional desde el punto de vista de la salud, y es que efectivamente seamos capaces de ofrecerle a toda la población un sistema de salud que funcione y decirle que nosotros estamos listos para trabajar con ellos y estamos listos para cumplir con esa obligación. Pero ellos tienen que poner de su parte. Son ellos los principales obligados, son ellos los principales responsables. Sin ellos no va a ser posible. Pero también hay que decir que después de que acabe, digamos, este periodo, a partir de agosto del año 2026, seguiremos trabajando y seguiremos haciendo nuestro esfuerzo y seguiremos cumpliendo nuestra obligación y seguiremos cumpliendo con nuestro propósito misional, que es el de efectivamente ofrecerle a los pacientes colombianos un sistema de salud que sea equitativo, un sistema de salud que sea oportuno, que sea eficiente, que a todo el mundo le dé las mismas posibilidades a lo ancho y largo del territorio nacional. Les debo decir que en virtud de eso, este foro ha sido pensado para pensar en futuro. Este foro busca reconocer la realidad de hoy en día, busca decirla sin tapujos. Les debo decir, ustedes saben que nosotros no hemos tenido miedo a decir la verdad, no hemos tenido miedo a denunciar lo que haya que denunciar, no hemos tenido miedo
a resaltar las cosas buenas que sucedan. Ninguna de esas posiciones nos genera a nosotros temor. Pero dicho eso, tenemos que seguir pensando hacia adelante. Dicho eso, nosotros sabemos que en Colombia hay una oportunidad importante por mejorar el sistema. Nosotros sabemos que en Colombia tenemos una responsabilidad que cumplir con los pacientes y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con convicción, lo vamos a hacer con patriotismo, lo vamos a hacer con responsabilidad y yo estoy seguro que ustedes nos van a acompañar en ese que es un objetivo de todo este sector para ofrecérselo a todos los colombianos. Con esto dicho, yo en la presentación que tengo hoy día va a buscar hablar un poco del contexto en el cual estamos trabajando hoy en día, pero sobre todo hablar de la realidad del sistema hoy. Y va a tratar de producir o de ofrecer una radiografía de diagnóstico que nos permita entender dónde estamos y por qué es que se presentan los diferentes obstáculos que sabemos existen en el sistema y que se han venido fortaleciendo a lo largo de todos estos meses. Es verdad que desde el punto de vista internacional tenemos una situación compleja. Es verdad que desde el punto de vista internacional tenemos una situación en la cual nos estamos encontrando con que hay una gran cantidad de tensiones que nos afectan en el día a día. Este dato que aparece aquí, algunos de ustedes lo han visto en otras versiones, es un dato que obtuvo el Foro Económico Mundial y que publicó en Davos en la tercera semana del mes del mes de enero de este año. Fue justo antes de que se posesionara el presidente Trump, que también sin duda trajo cosas nuevas a toda la conversación geopolítica y a la conversación geoeconómica. Se le preguntó a los CEOs cuáles eran las 8 cosas que más lo preocupaban, a los CEOs presentes en el Foro Económico Mundial. Apareció como número 1 el escalamiento de los conflictos interestatales, entendidas como guerras, entendidas como conflictos bélicos, entendidas como la posibilidad de que eventualmente sí haya, digamos, enfrentamientos armados. Ya sabemos que esto es una realidad dura y es una realidad de todos los días. Ya vimos lo que pasó ayer o lo que ha pasado estos días entre Israel e Irán. Vimos lo que pasó con Israel y la Franja de Gaza. Vimos lo que sucedió entre Pakistán y la India. Vimos lo que ha sucedido entre Ucrania y Rusia. En realidad sí tenemos que preocuparnos por eso y es una pregunta que hay que resolver. ¿Por qué efectivamente nosotros seguimos como humanidad enfrentándonos en forma tan dura, en forma tan, digamos, desprovista de humanidad, en forma tan violenta entre los distintos grupos, entre las distintas naciones y los distintos pueblos? Esa pregunta la tenemos que resolver. Pensábamos muchos que habíamos aprendido la lección después de la Segunda Guerra Mundial y que en realidad hoy en día teníamos unos mecanismos diplomáticos de conversación, de interacción que nos permitían evitar esto. Luego aparece el clima extremo, bueno, es el tema ambiental, evidentemente el calentamiento global tiene que ser una preocupación, no es la preocupación más número 1 hoy en día en términos muy del corto plazo, pero sin duda tiene que ser la preocupación estructural más grande que debamos tener nosotros. Estamos haciéndole daño al planeta y estamos haciéndole daño al clima y estamos haciéndole daño a los diferentes ecosistemas. Tenemos que resolver eso. Luego está la confrontación geoeconómica. Esa confrontación que se presenta, digamos, en el ámbito de las tarifas, que se presenta en el ámbito de los aranceles, que se presenta en el ámbito de las prácticas desleales de comercio. Ahí tenemos una conversación que no es menor, y yo les hubiera dicho antes del enfrentamiento entre India y Pakistán, y les hubiera dicho antes del enfrentamiento entre Israel y Irán, que seguramente este punto que aparecía como tercero aquí pudiera terminar siendo el segundo. Pudiéramos terminar nosotros diciendo o el primero, pudiera terminar diciendo esa es la mayor preocupación que efectivamente tenemos en este momento en nuestro planeta. La inteligencia artificial está generando también preocupación, no tanto por las cosas buenas que produce, que son muchísimas, sino por el eventual uso malintencionado de la misma. Y hay grandes preocupaciones alrededor, por ejemplo, de producir distorsión en la información, de producir manipulación en la información, de producir manipulación eventualmente en medio de un proceso electoral. Ya vimos al general Naranjo ayer o anteayer diciendo, utilizaron mi voz para decir cosas que yo nunca dije, utilizaron mi imagen para decir cosas que yo nunca dije. A mí me pasó exactamente lo mismo hace poco. Yo fui a la fiscalía y puse un denuncio penal, un denuncio contra persona desconocida, diciendo, vea, me sucedió esto y no me importa mucho lo que me pusieron a decir, que por supuesto cuando uno lo pone a decir algo, es algo que uno no hubiera querido decir. Pero sí me parecía muy importante que hubiera de alguna forma una actuación jurídica, una actuación legal alrededor de estos temas. La polarización, no se diga casi que nada sobre eso. Realmente la polarización termina siendo ese mundo en el cual
a través de las mentiras, a través de la utilización imprecisa de la información, a través de la manipulación, se busca que unos grupos de la población se odien con otros grupos de la población y no saben ni por qué. No tienen ni idea por qué se terminan odiando, no tienen ni idea por qué se terminan de verdad enfrentando los unos a los otros y a veces esos enfrentamientos terminan en hechos violentos y a veces esos enfrentamientos terminan en guerras civiles. Y no tiene sentido que en un país como Colombia nosotros alimentemos la polarización. No tiene sentido. En Colombia sí que tenemos experiencia viviendo violencias. En Colombia sí que tenemos experiencia perdiendo vidas por cuenta de representación de ideas que a veces no sabemos ni a qué se refieren, que a veces no sabemos ni de dónde provienen ni para dónde van. Bueno, pues esto en Colombia es muy marcado, lo es también en Estados Unidos, pero en Colombia es muy marcado. La desaceleración económica, los cambios críticos al sistema, la falta de oportunidades y desempleo. En medio de esto, la economía no está creciendo a los niveles que debería crecer. Esta es la verdad. Inclusive, algunas estimaciones hablan de que es muy probable que la economía este año crezca entre el 0.5 y el 0.7% menos de lo que debería crecer en términos económicos, en términos de producto, en términos de servicio, en términos de generar ingresos. Les voy a decir les voy a dar como un referente. ¿Cuánto es el 0.5, 0.7 del crecimiento de la economía mundial? Eso es cerca de 10 trillones de dólares. Eso es cerca de 2.5 veces el tamaño de la economía colombiana. Es como si uno de un año a otro le quitara Colombia una vez, le quitara Colombia dos veces y le quitara media Colombia al planeta. No es poco, ¿ah? 0.5% termina siendo una cantidad de recursos inmensa que no será utilizada para producir equidad, que no será utilizada para producir alimentos, que no será utilizada para producir salud, que no será utilizada para generar mayor y mejor educación. Es muchísimo lo que eventualmente podemos perder cuando terminamos decreciendo 0.5, 0.7%. Ahí tenemos los datos, vean ustedes, por regiones, a nuestra región no estamos muy en el promedio, pero evidentemente tenemos un dato de tamaño de la economía significativamente menor, por ejemplo, que Estados Unidos. Este es el caso de Latinoamérica y el Caribe. Allá tenemos a Colombia, que puede terminar teniendo un crecimiento significativamente más bajo. Ahora voy a hablar de eso. Desde el punto de vista del comercio internacional, yo quiero mostrar este mapa por una razón sencilla. Hemos visto y hemos vivido, digamos, todo el tema de los aranceles y todo el tema de la posición que los Estados Unidos ha planteado alrededor del comercio internacional y ha generado, digamos, unas discusiones inmensas. A mucha gente le parece que es una posición irracional, a otros le parece que es una posición arbitraria, a otros les parece que es una posición de exceso de uso de la autoridad, pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que Estados Unidos tiene razones para preocuparse y yo creo que si quiere seguir manteniendo su poderío económico, su posicionamiento económico, tiene que atender a estas realidades. Uno se encuentra cuando analiza el año 2000 a este cuadro que está aquí. Este es un cuadro que produjo The Economist. Este cuadro que aparece aquí básicamente trata de identificar cuál es, por colores, en azul Estados Unidos y en rojo la China, cuál es el principal aliado en términos de comercio internacional de cada uno de los países. Y ustedes ven cómo en el año 2000 teníamos toda América prácticamente comerciaba especialmente y principalmente con los Estados Unidos. En África, la mayoría de los países, con excepción de esos 6 o 7 países que aparecen allí, ven ustedes Asia, toda Europa comerciaba especialmente con los Estados Unidos. En el año 2024 el mapa es de este tamaño. Entonces, cuando el gobierno, o con estas características, cuando el gobierno de Estados Unidos se encuentra con esta realidad, se encuentra con que se tiene que por lo menos hacer la pregunta, ¿y esto por qué pasó? ¿Esto cómo pasó? ¿Esto cómo sucedió? ¿Qué fue lo que lo produjo? ¿Qué fue lo que lo indujo? Y las respuestas no son todas buenas, algunas son muy buenas, digamos. Una es el gran mérito que tiene, digamos, China en términos de desarrollo industrial. El gran mérito que tiene China también en términos de desarrollo científico y desarrollo en términos de innovaciones. Es mucho lo que ellos han logrado durante estos 24 años que aparecen de diferencia entre estos dos países. Pero también es cierto que muy buena parte de la forma como se ha llegado, digamos, a producir ese cambio tan dramático en el mapa tiene que ver con otra realidad y es el hecho de que hay una gran cantidad de denuncias
contra la economía china en términos de prácticas desleales de comercio. Prácticas desleales de comercio, ¿por qué? Primero, por incentivos o subsidios a las exportaciones, que sabemos que los han tenido. Segundo, por manejo de la tasa de cambio, que también, como ustedes saben, cuando uno maneja la tasa de cambio y uno devalúa demasiado su moneda, uno se vuelve muy competitivo y uno puede vender en muchas partes. Tercero, muy interesante y muy importante, por los temas laborales. Porque ha habido una gran cantidad de críticas alrededor de si efectivamente ellos están de alguna forma cumpliendo con los mismos estándares o con los estándares que pide la OIT o con los estándares que cumple Colombia o con los estándares que cumple Estados Unidos. Cuarto, porque se preguntan los expertos si algunas materias primas fundamentales en la producción industrial están siendo o no están siendo subsidiadas. En particular, ¿cuál? En particular la energía. Y se ha encontrado que muchos de los costos relacionados con la energía no son realmente cobrados a los productores, por lo tanto no son incorporados en el precio, por lo tanto no son parte del ejercicio de competitividad con otros países. Quinto, un tema muy importante, el tema ambiental. Cada vez más, y lo veíamos en las preocupaciones anteriores, la preocupación número 2 y la preocupación número 7 se referían a los temas ambientales, han conducido a que en realidad la humanidad haya tomado la decisión de tratar de generar una condición de carbono neutralidad, ojalá en el año 2050. Bueno, China se apartó de esa decisión y China terminó diciendo nos vamos por fuera de ese compromiso y nos vamos quizá más bien al año 2060. Entonces, todos ustedes saben, ser carbono neutros tiene un costo inmenso y si usted no está incorporando ese costo en el costo de su producto, eventualmente tiene una ventaja frente a otros productos que puede hacer una ventaja que le dé, digamos, unas capacidades que no sean las capacidades de competencia. Y el último es el tema de la investigación. Hay una discusión inmensa alrededor de la propiedad intelectual y es como efectivamente hubo una transferencia de conocimiento de un lado al otro, pero también hay una discusión inmensa alrededor de las nuevas investigaciones que han hecho, si las están incorporando dentro del precio o no. Ustedes saben, el Estado chino, en mi opinión, con gran sabiduría y con gran tino estratégico, ha decidido subsidiar la investigación, ha decidido pagar por la investigación y la investigación en una muy buena parte llega a las compañías sin costo. Entonces, si ustedes tienen esas 6 cosas de las cuales les he hablado hasta ahorita, frente a un país como Estados Unidos, y Estados Unidos dice y luego pregunta, ¿y nosotros cuál es el país que más nos vende cosas a nosotros? Y la respuesta es China. Entonces uno se encuentra con que efectivamente el ejercicio, digamos, de que la demanda agregada de los Estados Unidos absorba una parte importantísima de la producción industrial de China es un ejercicio que ha producido en parte esta realidad y que está acompañado por los 6 temas anteriores. Entonces, ante esto, y yo lo digo porque hay que entenderlo, nosotros tenemos que saber exactamente por qué Estados Unidos hizo lo que quería hacer. No fue una necesidad ni fue un embeleco. Si me preguntan a mí, yo seguramente no estaría de acuerdo con las formas en las cuales lo hizo el presidente Trump. Pero eso en realidad no es lo más importante. Lo importante es que detrás de esto hay una decisión de estrategia comercial, una decisión de estrategia económica, una decisión de estrategia nacional de los Estados Unidos de decir, si se van a aprovechar de eso, pues por lo menos tengamos competencia leal. Y por eso ustedes vieron, el último acuerdo conduce a que entendemos, además es un acuerdo que ha aceptado China, conduce a que haya un arancel del 55% para estos productos. En ese mundo estamos hoy en día. ¿Y por qué les he echado todo este cuento sobre Estados Unidos y China? Por una razón muy sencilla. Porque nosotros tenemos que tomar una decisión como país, así como todos los otros países, en términos de tratar de entender hacia dónde vamos, cómo nos posicionamos, cuál es nuestra estrategia, nuestra estrategia, cómo lo vamos a enfrentar, cómo nos vamos a mover en ello. Y esto lo voy a acompañar ahora por un cuadro que es el tema de las exportaciones hacia cada uno de los países. Y eso lo vamos a ver en el panorama nacional. Y lo que voy a hacer es que para darle continuidad a esta conversación me voy a saltar 2 slides aquí. 3, 4. Quiero llegar aquí al quinto. Y quiero simplemente que vean por un segundo estos slides que están acá. Estos slides tratan de medir realmente y tratan de identificar cómo son. Aquí tenemos importaciones, aquí tenemos exportaciones, por favor véanlas acá. Este es el total de exportaciones de Colombia, año 2024. A Estados Unidos le exportamos 13.502 millones de dólares. A Panamá, que en realidad una buena parte de eso va hacia países asiáticos y hacia países centroamericanos, 3.900, a México 1.900, a la Unión Europea 5.100, a la Comunidad Andina 3.100, a China le exportamos 2.137 millones de dólares.
Es decir, no es ni más ni menos que 7 veces menos que lo que le exportamos a los Estados Unidos. Si hiciéramos el ejercicio también de tratar de entender por qué le exportamos, perdón, qué fue lo que le exportamos a cada uno de los países, podemos ver los cuadritos del de arriba y el de abajo. Arriba, ¿qué le exportamos a Estados Unidos? Le exportamos petróleo por cerca de 4.900 millones de dólares, flores por 1.900 millones de dólares, otros temas mineros 1.500, café 1.300 millones de dólares, derivados del petróleo, metalurgia, maquinaria y equipo. A China le exportamos especialmente petróleo y carbón. Entre estos dos tenemos 1.400, casi 1.500 millones de dólares de los 2.100. En realidad no nos compran sino el petróleo, carbón y ferroníquel. El ferroníquel son 300 millones de dólares. En café le vendemos 144 millones de dólares, que supuestamente es como la gran oportunidad que tenemos nosotros para vender cosas en China. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que ninguno sea mejor que el otro, porque no es así. Lo que estoy diciendo es que hay economías que son más complementarias con las otras. La economía nuestra en realidad no tiene muchas cosas que venderle a China. ¿Y por qué no nos compran? Y yo me haría esta pregunta abiertamente. ¿Por qué no nos compran más cosas y por qué no nos compran otras cosas? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? No nos compran más cosas porque no las necesitan. Porque ellos tienen muchísimas cosas, porque tienen una capacidad industrial potentísima, porque tienen una capacidad industrial que les permite producir una gran cantidad de cosas que nosotros, y por supuesto muchas más de las que nosotros producimos. Entonces esto lo digo es porque nosotros tenemos que darle una mirada realmente a cuál es ese potencial. Si nosotros creemos que eventualmente podemos diversificar, como ha dicho el gobierno nacional, diversificar nuestras exportaciones para tratar de pasarlas de Estados Unidos a China, tenemos que preguntarnos, ¿y será que nosotros sí tenemos algo que venderle a China? Ya vieron, cuando fue la misión importantísima colombiana a más alto nivel, que estuvo en Beijing el día 14 de mayo, en reunión con el presidente Xi Jinping, la declaración final que dieron era que íbamos a poder exportarle cebolla. ¿Dijeron eso o no? Y dijeron que de pronto le podíamos exportar arroz. Y pregunto yo, ¿ustedes de verdad creen que el arroz colombiano va a poder llegar a la China? ¿De verdad creen eso cuando vamos a estar a 6.000 kilómetros de distancia? Bueno, ese hecho en particular hace que en realidad nosotros sí tengamos que tomar una decisión. Esto lo estoy diciendo porque sí tenemos nosotros realmente unas razones importantes para decir nuestro principal aliado económico y comercial sí es Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos sí nos compra esas cosas? Porque Estados Unidos ha desarrollado un modelo por el cual hay una serie de productos que fueron por los que arrancó China en un momento dado que no produce y que ellos consideran que no tienen, dentro de los cuales no tienen ventajas competitivas y ventajas comparativas, industriales. Por ejemplo, los temas de las confecciones, ahí tenemos una oportunidad gigantesca nosotros, tenemos muchas otras oportunidades en algunos equipos especiales, tenemos oportunidades, por supuesto, en los temas de alimentos. Con esto dicho, digamos, esto para nosotros termina siendo una realidad que, voy a ir, a ver si me vuelvo atrás, una realidad que nos impone buscar hacer una decisión desde el punto de vista económico que nos permita saber cómo vamos a actuar. Ok. Volviendo acá, tenemos el tema del crecimiento económico que ha marcado, digamos, nuestra realidad durante los últimos años y los últimos trimestres. Este dato que está allá es un dato con años, este es un dato de trimestres. Aquí vemos cómo tuvimos la pandemia que nos afectó tanto, veníamos por niveles del 3.5, 3.6, 3.1, 3.5%, la pandemia que nos afectó, estamos hablando de trimestres, recuerden, aquí está cómo se dio la recuperación. Después de la pandemia llegamos a tener un trimestre de crecimiento del 18% y tenemos aquí el cuarto trimestre del año 2022, momento en el cual caímos significativamente a niveles de el 2.3, 2.5% o inclusive en algún trimestre por debajo del 0%, que es el 0.6%, tercer trimestre del año 2023. En este momento estamos hablando de niveles del 2.5, 2.7%. ¿Que han crecido algunos sectores? Sí. ¿Que se ha presentado alguna dinámica especial? Sí. ¿Cuáles son los sectores que más han crecido? El sector que más ha crecido en Colombia ha sido el sector de entretenimiento, es verdad, como porcentaje de su propio tamaño. No es un sector especialmente grande, pero ha crecido mucho, conciertos particularmente y el tema de apuestas. Eso ha crecido mucho. Pero eso no pesa tanto en nuestra economía. Lo que verdaderamente pesa son dos rubros que ustedes seguramente me van a acompañar en ratificar. Uno, el tema del café.
En Colombia ha crecido el sector café, y ha crecido por dos razones, porque el precio internacional ha sido particularmente alto y porque hemos tenido una cosecha alta en café. Esto produjo que el primer trimestre de este año en el sector café hayamos tenido un crecimiento del 31%. Por esa razón tenemos al final un crecimiento del 2.7% que está allá, que es el promedio verde que ustedes ven allí, pero en realidad lo que hemos tenido nosotros ha sido un crecimiento del 2.7%, perdón, del 31%. Aquí me faltó, creo que este gráfico me quedó cortado porque arriba está agroindustria y más arriba está entretenimiento. Agroindustria, el sector agrícola y la industria crecieron el 7.1%. Ese 7.1% está representado especialmente en eso. El otro sector que creció significativamente en nuestro país, y no es para sentirnos muy orgullosos, es el sector de remesas. Las remesas, que son los dineros que mandan los colombianos a sus familias en Colombia, tienen en este momento un promedio mensual de $1.000 millones. Digo este momento no, en el año 2024 tuvieron un promedio de $1.000 millones. Hoy en día, durante este mes, las remesas han subido a $1.100 millones al mes. Es decir, nosotros vamos a terminar el año con $14.000 millones de plata que nos llega, que entra al flujo de nuestra economía, que se vuelve demanda en nuestra economía y que termina generando actividad económica. Y por favor, piensen en esto. Cuando uno piensa en un sector que es el segundo sector mayor exportador del país, que es el sector del trabajo de los colombianos que viven fuera, cuando uno piensa en eso, ese es un sector que no tiene un costo contabilizado dentro de la matriz de insumo producto, porque no tenemos materias primas que le estemos gastando. Nos hemos gastado mucho dinero en formarnos los colombianos, en educarnos socialmente, en darle infraestructura y demás, pero lo cierto es que el costo dentro del año no lo contabilizamos. Es una utilidad de verdad, una utilidad considerada un regalo, digamos, desde el punto de vista de la matriz de insumo producto, porque al final es dinero que entra a nuestra economía a producir demanda, solamente a producir demanda. Pero está acompañado también de una situación o de una realidad muy triste, y es el hecho de que, y eso lo saben ustedes, de que los colombianos cuando se van es porque tienen razones para decir: en Colombia no tengo oportunidades, en Colombia no tengo la capacidad de sacar adelante mi familia, en Colombia probablemente no voy a poder hacer el salto, un salto importante en términos de cambiar de estrato, de cambiar de forma de vida. Pero además está acompañado de una cifra muy triste, que es la cifra de cuántos son los colombianos que se van de Colombia. El año pasado el dato llegó a 357.000 colombianos. Y por favor vuelvan eso, días. 357.000 colombianos significan que por día se nos fueron 1.000 colombianos. Cada día se fueron 1.000 colombianos, como si cogiéramos la mitad de este auditorio y se van. Y el día siguiente la otra mitad del auditorio y se van. Y el año anterior fue igual. El año anterior fue un poco mayor. Y eso nos tiene que generar al menos reflexiones. ¿Qué es lo que nuestra sociedad no le está generando y no le está ofreciendo a estas personas para que tengan que irse de nuestro país? Otro tema que ha sido gravísimo ha sido el tema de la inversión bruta en capital. Ustedes lo han visto, ha venido decreciendo significativamente. Tenemos un dato que como porcentaje del Producto Interno Bruto en este momento está en cerca del 17%. El 17% que está allá al final de la gráfica del centro, 17.2%, se parece o se comienza a parecer al dato que teníamos en el año 2005. Fíjense ustedes. Del 2005 en adelante habíamos producido un incremento importante en términos de la inversión como porcentaje del capital. Y esto tiene una característica muy especial. Y es que no solamente no invertimos y por lo tanto no gastamos en los ladrillos, no ofrecemos el trabajo que hay que ofrecer, no compramos la maquinaria que hay que ofrecer, no consumimos los almuerzos de los obreros o de los técnicos, sino que además no estamos produciendo capacidades nuevas. Lo más triste de que no tengamos inversiones es que no tenemos capacidades nuevas. En el sector salud sí que tenemos un dato importante, ahora lo vamos a ver en el sector salud, pero esta es una de las preocupaciones más grandes para nosotros. FEDesarrollo ha venido produciendo un índice de confianza que a mí me gusta mirarlo, porque realmente nos está diciendo casi que mes a mes dónde está realmente el grado de incertidumbre de la economía durante los últimos, en cada una de las publicaciones que ellos hacen, que la están haciendo creo que trimestralmente. Y fíjense ustedes, tenemos en este momento niveles que están significativamente superiores a los niveles del año 2021, tenemos niveles que nos están generando angustia, que nos están generando preocupación. Aquí en este sector sí que sabemos de la preocupación generada por la incertidumbre,
Y no voy a hablar mucho de esto porque lo voy a mencionar cuando hablemos de los temas fiscales, pero lo otro es que Colombia está pagando muchísimo dinero por su deuda. Nosotros, en razón de la incertidumbre que le generamos a los mercados, en razón de la falta de aprecio que le tenemos a generar confianza. Si algo está pasando hoy en día es que tenemos unas autoridades que no aprecian la confianza, no aprecian la generación de confianza. La generación de confianza es un bien intangible, pero es un bien público. La confianza es un bien público. La confianza en todo sentido, la confianza para poder montar un negocio, la confianza para salir a la calle, la confianza respecto de la capacidad que tengamos o no, por ejemplo, de recuperar nuestros ahorros, o la confianza que tengamos de que las reglas van a estar estables. Ese termina siendo un bien público invaluable primero, pero un bien público que termina sin duda siendo necesario para que podamos producir desarrollo. Bueno, eso no sucede hoy en día y eso ya lo sabemos y tenemos en este momento, digamos, esta línea amarilla que aparece allí. Fíjense ustedes cómo estaba, antes estábamos en las ligas, jugando en las ligas, que si nos fuéramos más atrás veríamos que inclusive estábamos por debajo de Perú, por encima de Chile. Aquí teníamos Chile y Perú, luego alcanzamos a Brasil, nos montamos en la Liga de Brasil y por último nos quedamos en la Liga de México. Y en este momento somos percibidos como uno de los países con mayor riesgo en términos de la emisión de bonos del Tesoro, es decir, en términos del financiamiento para el gobierno nacional. Los cálculos que nosotros tenemos nos dan que en razón, digamos, de este incremento en riesgo que se ha producido en los mercados internacionales, pero también en los mercados nacionales, el gobierno colombiano está pagando más de 30 billones de pesos del Estado colombiano cada año innecesariamente. Si nosotros hubiéramos tenido una serie de declaraciones razonables, si hubiéramos tenido una serie de declaraciones que produjeran confianza, si hubiéramos tenido declaraciones que le digan al mundo somos un deudor aceptable, hubiéramos tenido seguramente esta línea amarilla muy por debajo, también en el caso de los bonos del Tesoro colombiano, los TES, los bonos locales, y hubiéramos estado pagando 30 billones de pesos menos cada año. Es decir, a estas alturas tendríamos seguramente necesidades necesidades menores en cerca de 60 a 90 billones de pesos de las que tenemos y que nos fueron presentados en el marco fiscal de mediano plazo el viernes pasado. Quizá ustedes saben, estamos pagando en intereses, el Estado colombiano tiene un presupuesto que este año será de 511 billones de pesos, el año entrante va a tener 22 billones de pesos más, vamos a estar hablando de cerca de 33 billones de pesos, de esos 100 son intereses. Es decir, nuestro país está trabajando, nuestro Estado está trabajando, las empresas y los trabajadores colombianos trabajan y trabajan para que 1 de cada 5 pesos que nosotros producimos se vayan a pagar intereses. Y eso no es razonable porque hubiéramos podido evitarlo. Si no, veamos el ejemplo de Chile y Perú. ¿Por qué Chile y Perú sí pueden estar en este momento allí? Luego están las exportaciones que ya les mostré y las importaciones del comercio. Luego están las remesas de las cuales le hablé. Fíjense ustedes qué tan importantes son las remesas en este momento. Este es el dato del año 2024, los 1.000 millones de dólares de los cuales les hablaba, y aquí está cómo se distribuyen por regiones. La que más recibe es Valle, luego tenemos Antioquia y Cundinamarca, luego tenemos a Risaralda y a Quindío. Pero las remesas se han convertido en este momento en como el gran regalo que le está llegando a la economía en este momento. Por eso no parece razonable cuando el presidente de la República, bueno, ya lo había dicho el presidente Trump también, pero el presidente de la República dice, vamos a ponerle un impuesto a las remesas. Que lo vieron cuando se habló de temas fiscales hace un par de semanas. Y por último, hablemos de la situación fiscal, porque voy a decir algo. Normalmente ustedes no deberían preocuparse por esto. Normalmente los empresarios ni los ciudadanos deberíamos preocuparnos por la situación fiscal. Los empresarios y los ciudadanos solo se preocupan de la situación fiscal cuando aparece el fantasma de que le dicen que eventualmente o la economía entra en crisis o que eventualmente vamos a tener que tener una reforma tributaria. Ya oyeron ustedes al ministro de Hacienda el viernes pasado anunciándonos que eventualmente necesitábamos una reforma tributaria nueva y eso por supuesto sí nos preocupa a nosotros. En ese orden de ideas, es verdad que el endeudamiento ha venido creciendo, pero les quiero llamar la atención sobre esta cifra. Esta cifra que está aquí es el porcentaje del endeudamiento como porcentaje el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto del año 2023. No les estoy hablando de otro gobierno, no les estoy hablando de otra década, les estoy hablando del segundo año de gobierno de este gobierno.
En ese momento teníamos la deuda como porcentaje del PIB era del 53.8%. En el 2024, es decir, el año pasado saltó al 60%. En este año se espera que termine, o se esperaba que terminara en 60.6%, pero el marco fiscal de mediano plazo nos dijo que íbamos a terminar en 61%. Nos dijo que en el año 2026, en el año 2027 íbamos a terminar en niveles parecidos al 63%. ¿Por qué nos preocupa que nos digan que no van a cumplir la regla fiscal? Porque la regla fiscal no es ninguna otra cosa distinta a la promesa que nosotros hacemos por la vía de la ley de que vamos a cumplir los estándares que nos vuelven buen deudor. Esa es la regla fiscal, no es ninguna otra cosa. Entonces, si uno dice, yo no voy a cumplir los estándares que me hacen buen deudor, la discusión no es si le dan permiso o no le dan permiso al gobierno. La discusión no es si es legal o no es legal. La discusión no es si hay una cláusula de escape o no hay una cláusula de escape. La discusión realmente es saber qué tan buen deudor voy a ser. Esa es la discusión que yo tengo frente a la mesa. ¿Y qué consecuencias tiene que yo sea mal deudor? Pues tiene dos consecuencias. Uno, probablemente voy a tener problemas para acceder al crédito. Y la segunda consecuencia es seguramente me van a prestar más caro. Y ya estamos pagando cerca de 80 billones de pesos en este momento, pero vamos para 100 billones de pesos en intereses. Y queremos seguir pagando eso y queremos que nuestra economía siga trabajando todos los días y se levante para producir eventualmente dinero solo para pagar los intereses. Y tenemos una pregunta pues muy compleja. En medio de todo esto tenemos otras preocupaciones, pero como marco general, digamos, esto nos coloca a nosotros en frente al sector salud. Voy a tomar agua. Me toca, para poder enfrentar este tema. Como ustedes bien saben, nosotros hemos venido argumentando que más allá de los cambios ideológicos que se puedan producir en el sector salud, digo ideológicos en términos del modelo que eventualmente a mí más me gustaría, o el modelo con el cual yo sueño, o el modelo con el cual a mí me gustaría dentro del cual me gustaría que Colombia se enmarcara. Más allá de eso, que yo creo que todo el mundo puede tener sueños y mucho más los gobernantes. Lo que no se nos puede olvidar es que el sistema de salud no puede dejar de operar ni un solo día. El sistema de salud no puede dejar de prestar servicio ni un solo día. Mucho menos un número plural de días. Y hay formas de que el modelo no opere que no sean solamente suspendiendo un día. Uno puede suspender una porción del sistema o uno puede afectar una porción del sistema. Y afectar una porción del sistema es lo mismo que dejar de operar 1 o 2 días. La principal obligación que tienen las autoridades de salud en Colombia es garantizar el sistema de salud. La principal obligación no es tratar de imponer el sistema que ellos sueñan. Por esta razón, nosotros nos hemos concentrado en decir, si quieren que hablemos de la reforma, hablemos de la reforma, por supuesto, pero hablemos de todo, hablemos de cómo la vamos a pagar, cómo vamos a operar, cuál va a ser el periodo de transición, qué vamos a hacer hoy en día, tendremos o no tendremos los recursos suficientes para poder ofrecer lo que usted está diciendo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, no estamos diciendo ninguna otra cosa. Nosotros ni siquiera, a pesar de que representamos a prácticamente todos los eslabones de la cadena, ni siquiera nos hemos concentrado en tratar de defender a un eslabón de la cadena. Nosotros hemos tratado de demostrar por qué cada uno de los eslabones de la cadena tiene sentido y por qué cada uno de los eslabones de la cadena cumple una función que es una función importante hoy en día. Y el sistema es un sistema complejo, lo sabemos todos. El sistema es un sistema sofisticado, pero también un sistema grandísimo. Lo mencionaba la vez pasada en la presentación que hicimos en este mismo foro, como el número de transacciones que maneja el sistema es gigantesco, razón por la cual uno se sorprende cuando mira hacia atrás de cómo efectivamente éramos capaces o hemos sido capaces de atender 800 millones o 1.000 millones de transacciones a lo largo de un año, que son muchísimas más probablemente que las transacciones del sector financiero, pero que sobre todo son transacciones que hay que atender muy oportunamente. Dicho eso, nosotros queremos darle una mirada a tres cosas. Queremos darle una mirada a qué está pasando con el financiamiento, qué está pasando con la confianza y qué está pasando con la salud pública misma. Por estas razones que nos hemos sentado con los grupos de pacientes a tratar de entenderlos a ellos también, a tratar de entender si efectivamente se está produciendo o no se está produciendo un efecto sobre el servicio prestado a ellos o no.
Habrá quien me diga, y yo le daré la razón, habrá quien me diga, el sistema de salud ha tenido condiciones complejas, por no decir que crisis importantes, durante los últimos 10 años. Y yo les diré, tienen razón, pero tratemos de entender qué tipo de crisis y qué tipo de problemas hemos tenido. Y la mayoría de esos problemas han sido problemas de financiamiento y problemas de recursos. La característica de lo que está sucediendo hoy en día es que el problema se creció tanto que ya superó la barrera de simplemente los recursos. Estamos llegando a la atención, a la atención a los pacientes. Lo nuevo de la crisis actual es que estamos afectando a los pacientes. Lo nuevo de la crisis actual es que ya estamos tocando vidas. Lo nuevo de la crisis actual es que se nos está saliendo de control. No hay la menor duda. Teníamos la ley de punto final. No sé si ustedes se acuerdan de un foro donde tuvimos a un ministro muy querido de nosotros, en donde nos sentamos a conversar y me dijo, Bruce, le voy a pedir que no hablemos de recursos. Y yo le dije al ministro, no podemos no hablar de recursos. Es que sin los recursos no operamos. Pero si quieren no hablamos de recursos y suponemos que todo esto es gratis. Y nada de esto es gratis. Entonces les diría yo a ustedes, es cierto, Colombia no ha terminado de moldear su sistema hasta el punto de que no hemos todavía solucionado el tema fiscal, de que no hemos solucionado el tema de los recursos, pero sí teníamos un modelo operativo y un modelo de servicio que efectivamente le ofrecía a los pacientes colombianos una oportunidad de ser atendidos y les voy a enfatizar en una palabra, a ser atendidos en forma muy equitativa. Ese sistema de salud es un sistema que es uno de los ejemplos más importantes de equidad de nuestro país. Donde uno podía, cualquier paciente, cualquier ciudadano podía aspirar a ser atendido por el mejor médico en la mejor clínica. Puede ser que la clínica quedara lejos, puede ser que hubiera que pedir la transferencia, puede ser que eventualmente no la hubiera en San José del Guaviare, cierto, pero al final tampoco la había eventualmente en la costa Caribe y nos tocaba a todos ir eventualmente a Bogotá que nos atendiera una clínica de alta complejidad o nos íbamos para Medellín, nos íbamos para Cali. Ya afortunadamente en la costa ya hay varias clínicas de alta complejidad. Pero teníamos nosotros ese riesgo inmenso que estaba siendo atendido por el Estado y era muy equitativo. Hoy en día ya sabemos, los convenios no son posibles en todos los casos, no todas las clínicas pueden atender a todo el mundo porque resulta que no todas las EPS están pagando, no todas las EPS son confiables. Entonces, con esto dicho, vamos a ver algunas de las cifras que hemos visto ya en el pasado, en este foro, pero que de alguna forma han sido para nosotros importantes. Este dato, que al final es el dato que la Corte Constitucional mira, es el dato de realmente cuál es la siniestralidad versus la OPC. Y hemos venido creciendo significativamente. Entonces no hay forma de que nadie nos diga a nosotros que este sistema tiene cómo funcionar. Si la siniestralidad es superior al 100%, aun si las organizaciones y las compañías no tienen, digamos, o tuvieran, perdón, recursos suficientes en la reserva o en su patrimonio, lo cierto es que año a año no tenemos cómo operar. Y ustedes se dan cuenta cómo hemos venido hablando de una siniestralidad que se movió del 99.1 en el año 2021 a 101.3 en el 2022, a 101.2 en el 2023 y a 105.1 en el 2024. Y los pasivos al mismo tiempo han venido creciendo significativamente. Y fíjense ustedes, ahí tenemos varios datos. En este caso estamos hablando de los pasivos con las EPS, en donde en realidad el fondo de la línea o el bottom line de esta historia es que la siniestralidad sin incluir el gasto operativo es superior al 99% desde el año 2021, con ajustes que no nos permiten cumplir con eso. Si Colombia no se da cuenta de eso en particular y no entiende eso en particular y no prioriza el sector salud dentro de las prioridades financieras, económicas y fiscales, vamos a conducir obligatoriamente el sistema a una crisis importante. Y es verdad que la crisis viene desde el año 2021, pero es verdad también que se ha venido incrementando significativamente durante los últimos 2 o 3 años. Ha habido una inmensa discusión alrededor de las intervenciones y hemos tratado de darle una mirada a cuál es el efecto de esas intervenciones y qué tan buenas han sido para el sistema y qué tanto han significado una solución. Y la verdad, yo lo debo decir hoy en día, las intervenciones están agravando el problema.
Las intervenciones no están solucionando los problemas de base que pretendían solucionar. Las intervenciones nos están generando una siniestralidad mayor, nos están generando unas deudas mayores y nos están generando unas pérdidas de patrimonio superiores. Y de hecho, nos pusimos a hacer el ejercicio, o tratamos de calcular el ejercicio de cuál es la diferencia en términos de esas tres variables para las EPS que han sido intervenidas versus las no intervenidas. Y fíjense ustedes, lo que hemos venido observando es cómo tenemos una composición en términos de aseguramiento que se ha venido moviendo así. Este era el dato del cuarto trimestre del año 2021 y esto es lo que tenemos hoy en día. Esto es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es que más de la mitad de los colombianos estamos en EPS intervenidas. Más de la mitad de los colombianos dependemos de que esas EPS tengan la capacidad verdaderamente financiera, pero la capacidad operativa de prestarnos el servicio. Ese es el dato, digamos, en términos de población. Y aquí tenemos pues el 58, nos muestra cómo el 58.8% de la población está afiliado a esas EPS. Y en las tres variables que les mencionaba ahora, fíjense ustedes, en siniestralidad, las EPS intervenidas aparecen en la línea roja, las no intervenidas aparecen en la línea amarilla, que allá está la convención. Fíjense ustedes, la siniestralidad de las intervenidas está en cerca del 109.6%. Los pasivos, fíjense ustedes cómo han venido creciendo significativamente más allá. Y el patrimonio, fíjense ustedes cómo se ha venido perdiendo desde el momento en el cual se produjeron las intervenciones. Entonces la pregunta nuevamente que hacía yo era, ¿será que la intervención está solucionando los problemas o los está agravando? Pues parecería que no hay duda de que los problemas se están agravando. Y parecería que no hay duda también de que esto va andando rápidamente hacia un colapso muy especial, hacia un colapso muy evidente, hacia un colapso que va a ser probablemente irreversible. Una de las preguntas que yo me hago es, si uno llegara a generar una posición de racionalidad en el gobierno hoy o en el gobierno el 7 de agosto del año entrante, ¿qué tan recuperable va a ser este sistema? ¿Qué tanto vamos nosotros a ser capaces de recuperar el sistema como sociedad y de poder corregir las distorsiones que teníamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos la obligación de pensarnos para los próximos meses, pero tenemos la obligación de pensarnos también para los próximos años. Y la verdad es que tenemos una inmensa preocupación. En el caso específico de Sanitas, fíjense ustedes, los indicadores parecería que no nos están conduciendo a decir que lo que se produjo fue una mejora con la intervención por parte del Gobierno Nacional o de la Superintendencia. Fíjense ustedes, el número de afiliados seguimos aquí, pero nos atrevimos a hacer dos cálculos, el cálculo del valor real de los pasivos que aparece en la línea de arriba y la proyección de cuánto serían los pasivos en caso de que no se hubiera producido la intervención, de acuerdo con la trayectoria que traía la organización y de acuerdo con la trayectoria que han seguido el resto de EPS no intervenidas. Y fíjense, en el caso de pasivos estaríamos hablando no de 3.4 billones de pesos probablemente, sino estaríamos hablando de 2.8 billones de pesos. Y en el caso del patrimonio, por favor, vean la pérdida que se ha producido durante este periodo. Pasando, digamos, cuando recibieron de 21 mil millones de pesos a menos 1.1 billones de pesos en este momento en pérdida patrimonial. Si todas las cosas hubieran seguido como venían y hubiéramos tenido una situación de crisis como la que se ha presentado, muy probablemente la pérdida en patrimonio no hubiera llegado a ese nivel, se nos hubiera quedado en 370 mil millones de pesos. Y en el caso de la siniestralidad, fíjense ustedes, en lugar de estar en 101.59, hoy en día se encuentra en 106.29%. Y yo creo que el gobierno tiene la obligación de mirar esto y de mirarlo con la mano en el corazón, diciendo realmente qué es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, dónde están nuestros errores, será que si seguimos por este camino vamos a terminar abandonando o vamos a terminar generando una crisis mayor. Y yo de verdad se lo digo, aunque el gobierno no le guste oír lo que nosotros decimos o no le guste oír lo que dice la opinión pública, el gobierno tiene la obligación de escuchar estas cifras y de ver estos análisis. Tiene la obligación, porque en sus manos va a quedar la destrucción y la historia de la destrucción de un sistema que merecía muchas otras cosas. Otro cálculo que hemos hecho hasta ahora es el cálculo de ver las carteras y cuál es el tamaño de las carteras y cómo eventualmente se comporta la cartera total, la cartera vencida y la cartera castigada.
Y vean ustedes de qué tamaño es la crisis actual, por favor. Nos hemos puesto en la tarea de consolidar cifras para las IPS, para el sector de dispositivos médicos, para el sector farmacéutico y para el sector de los gases industriales. Y voy a hacer un poquito detallado en esto, pero es que quiero que se lleven las cifras. La cartera de las IPS en el primer trimestre del año 2022 ascendía a 2.5 billones de pesos. Primer trimestre del 2022. La cartera al primer trimestre del año 2025 pasó a 5 billones de pesos. Se duplicó. De esta cartera, el saldo vencido pasó de 1.7 billones a 3.6 billones. La cartera castigada en el primer trimestre era 23.5 mil millones de pesos y pasó a 1 billón de pesos. ¿Se multiplicó por cuántas veces? 40 veces. La cartera vencida. Entonces, la cartera vencida y castigada pasó de ser el 67.7% al 76.6%. Es decir, 3/4 de la cartera en este momento se encuentra en condiciones de vencida o castigada. ¿Puede operar un sistema así? Por eso es que nosotros le hemos pedido a la Corte Constitucional que se manifieste. Por eso es que le hemos pedido a las autoridades que se manifiesten. Por eso se lo hemos pedido a la Procuraduría. Por eso es que nosotros de verdad creemos que estamos frente a una crisis humanitaria. Les hablé del sector de las IPS. Vean en laboratorios farmacéuticos. El primer trimestre del 2022 la cartera era de 3.6, en 2025 pasó a 5.4. El vencido pasó de 500 mil millones de pesos a 2 billones de pesos. El castigado pasó de 84 mil millones de pesos a 1.2 billones de pesos. Hay que multiplicarlo por 12 veces. El indicador de cartera vencida y castigada pasó de ser el 16.6% al 50%, 49.5%. ¿Qué pasó con dispositivos médicos? Pasamos de 2 billones a 6 billones en el mismo periodo. El saldo vencido pasó de 650 mil millones de pesos a 2.1 billones de pesos. La cartera castigada pasó de 10 mil millones de pesos a 838 mil millones de pesos. El total de la cartera vencida más castigada del sector, 44.1%. En gases industriales, el total de la cartera pasó de 225 a 269. El saldo vencido pasó de 45 mil millones de pesos a 179 mil millones de pesos. El castigado pasó de 1.2 billones de pesos a 82 mil, al primer trimestre que son 82 mil. La cartera vencida y castigada pasó de ser la suma de las dos pasó del 64 al 74.5. No nos digamos mentiras, no es posible operar así. No nos digamos mentiras, el Estado tiene que saber y entender esto, tiene que saber que está realmente asfixiando el sistema y que el sistema va a colapsar tarde que temprano y probablemente no colapsará nunca, digamos como los edificios que se caen así en un solo instante, sino va a ir colapsando poco a poco. Y ya hay razones para preocuparnos alrededor de esto. Ya tenemos en este momento indicadores que nos muestran, por ejemplo, cómo ha habido una reducción importante en términos de disponibilidad de camas y profesionales para atender las necesidades en salud. Y vean ustedes las camas desinstaladas a junio del 2023 versus abril del 2025. Y aquí están las ciudades y departamentos más afectados. Y estamos hablando por las diferentes especialidades. Estamos hablando de terapia intensiva para quemados pediátricos, las cunas intermedias, las intensivas neonatales, las de adultos, las SPA de básico de pediátricos. Y terminamos finalmente por sectores, vean ustedes, viendo como en Bogotá tenemos una reducción de 893, en Atlántico de 468, en Valle del Cauca de 362, en Antioquia de 89, en Chocó de 29. Y fíjense lo que nos está pasando en términos de médicos por cada 1000 habitantes. Veníamos subiendo históricamente, veníamos logrando aumentar el número de médicos y de repente comenzamos a bajar desde el año 2023. Llegamos a tener 3.3 médicos por cada 1000 habitantes y ya vamos por 3.1 médicos. En odontólogos llegamos a tener 0.8 por cada 1000 habitantes, vamos por 0.71. En enfermeros llegamos a tener 1.45 por cada 1000 habitantes, ya vamos por 1.3. El sistema sí ha comenzado a colapsar y no colapsando, como les digo,
derruyendo el edificio en un solo día, no, han comenzado a caerse las paredes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuál es el efecto sobre los pacientes? ¿Cuál es el efecto sobre los ciudadanos? En realidad la pregunta que nos tenemos que hacer es una pregunta humanitaria. Yo les digo muy sinceramente, ustedes saben que hemos lanzado una iniciativa que es una iniciativa orientada verdaderamente a la protección de los derechos humanos. No la lanzamos solamente nosotros, ni la lanzamos prioritariamente nosotros. La lanzaron los pacientes y nos llamaron y decidimos unirnos a ellos. Y la lanzaron los profesionales del sector salud y decidimos unirnos a ellos. Y la lanzaron eventualmente los prestadores y decidimos unirnos a ellos. A Colombia en este momento le corresponde defender esta que puede ser la crisis humanitaria más grande de su historia. Tuvimos a la defensora del pueblo en la Junta de Dirección General de la ANDE hace 2 meses más o menos, y yo le decía a la doctora Marín, doctora Marín, yo le digo sinceramente tenemos que crear, así como creamos unas alertas tempranas para los temas de reclutamiento de jóvenes, para los temas de atención humanitaria, tenemos que crear un sistema de alertas tempranas para tratar de entender qué es lo que está pasando en el sector salud y dónde estamos teniendo grandes crisis. Y yo creo que hay que verlo y hay que verlo muy urgentemente, de lo contrario se nos cae el sistema y no va a ser responsabilidad solamente de las 4 o 5 personas que están alrededor de la autoridad hoy en día, de la autoridad gubernamental. Lo que voy a decir es duro, va a ser responsabilidad de todos nosotros. Va a ser responsabilidad de todos nosotros porque no protestamos, porque no dijimos, porque no nos movilizamos, porque no exigimos. Tenemos que hacerlo. Le corresponde a esta generación, a toda esta generación que está aquí, le corresponde hacer la defensa de que es un tema verdaderamente de alcance humanitario y de alcance de derechos humanos. La inversión, ustedes saben, se ha venido bajando significativamente. Hemos tenido, vean ustedes, así como tuvimos antes de la pandemia inversiones de 546 millones de dólares, así como tuvimos una inversión durante la pandemia de casi 1.000 millones de dólares. En el año 2021 otra vez 600 millones de dólares o algo parecido, 535 en el año 2022 y vean por dónde vamos. Vamos ya por 260.7 millones de dólares para un sistema que lo que tiene son más necesidades, lo que está necesitando es más recursos. Estamos en este momento en la mitad de lo que deberíamos estar. Pero uno lo explica, uno sabe por qué se presenta eso, por la incertidumbre que se está creando. Porque es difícil saber para dónde vamos, porque es difícil que el gobierno nos diga para dónde vamos. Porque además cuando nos dice, nos responde cosas que no queremos oír, porque nos dice, yo no quiero que, por ejemplo, el sector privado haga intermediación de la salud. ¿Qué significa hacer intermediación de la salud? ¿Significa acaso encargarse de una obligación que es una obligación constitucional del Estado? ¿Eso es lo que se considera intermediación en la salud? Es una pregunta que tenemos que resolver, pero lo tenemos que resolver como sociedad. Fíjense ustedes en términos de la percepción de calidad, lo que están diciendo los pacientes en este momento, de acuerdo con los distintos o con los dos, con el contributivo y el subsidiado, o con los sistemas especiales. Lo que tenemos es un crecimiento, vean por favor el contributivo y el subsidiado, cómo pasa de 8% a 11%, a 12%, a 11% y estamos en 12%. En el subsidiado estamos hablando de 10, 11, 14, 17 y 15%, digamos, en términos de mala percepción, en términos de la calidad del servicio. Y fíjense ustedes, allá aparecen, digamos, las causas por las cuales se están quejando en este momento los pacientes, en donde la demora en la asignación de citas, está creciendo. El dato del año 2024 no es tan malo como el del año 2023, pero sí tenemos, digamos, que el 3.26% fue el 3.85% en el año 2023. Considera que hay una demora significativa en términos de asignación de citas. Trámites, mala atención del personal, problemas con los medicamentos, está creciendo muchísimo. No es el que tiene el mayor tamaño, pero fíjense cómo pasa de 0.21 en el año 2021 a 0.69 en el año 2024. Tenemos sin duda un reto gigante allí. Y luego adicionalmente le estamos diciendo a los colombianos, y esto va otra vez de la mano del tema de la equidad, le estamos diciendo que gaste más dinero en salud. Y ustedes ven cómo el gasto ha venido creciendo. El gasto de bolsillo que aparece arriba, distribuido en medicamentos, transporte y consultas, y eso está hecho a precios constantes. Ha crecido muchísimo en el número de planes voluntarios y esto es algo que no pueden hacer todos los colombianos. Pues qué bueno los colombianos que lo podemos hacer, pero esto no lo pueden hacer todos los colombianos. Y fíjense ustedes cómo está la estimación, allá está en billones constantes y esto está en número de planes y fíjense ustedes cómo ha venido creciendo.
Son 4.440.000 planes voluntarios que han venido creciendo desde el año 2022 de un tamaño de 4.9 billones de pesos a un tamaño de 8.25 billones de pesos. De verdad que nosotros queremos insistir en que estamos hablando de una crisis humanitaria. No es una crisis de un sistema económico, no es una crisis de un sistema que es la mayor unión o la mayor, como digo yo, APP que haya existido en nuestro país. En este caso nos unimos todos nosotros con el sector público para lograr ofrecer algo que es una obligación constitucional, sino lo que tenemos nosotros realmente es un sistema que básicamente atiende la vida de las personas, atiende la calidad de vida de las personas, atiende la necesidad que existe, digamos, de poder ofrecerle esperanza de que van a ser atendidos cuando lo necesiten. Todos sabemos que todos somos o seremos pacientes en algún momento de la vida, de manera que estamos hablando de algo que toca a todos los colombianos. Ahí están las razones para las PQRs, ahí están las mensuales, los motivos de las PQRs. Y tenemos otro indicador que es el indicador de las tutelas. Fíjense ustedes cómo ha venido creciendo. Estas son las tutelas radicadas, las que aparecen acá, y aquellas de allá son las concedidas en salud. Pero el hecho de que la Corte Constitucional se haya metido en forma tan clara a hablar de temas como la UPC o hablar de temas como los presupuestos máximos, en realidad lo que muestran son varias cosas. Lo primero que muestra es que no fuimos capaces nosotros los colombianos, ni los agentes del sector, ni los pacientes, de poder resolver esto con las autoridades a cargo del sistema, y que nos tocó acudir entonces a las Cortes, nos tocó acudir a la justicia. Afortunadamente tenemos la justicia en Colombia. La justicia realmente nos está defendiendo de muchas cosas en este momento. A veces la vemos congestionada, a veces la vemos con demasiados temas, a veces vemos que se demoran en algunas cosas. Por ejemplo, hubo una crítica, por ejemplo, hacia la Corte alrededor del tema de cuánto se demoraron en sacar el fallo sobre pensiones, pero hay que entender, son 9 personas que están trabajando en este momento alrededor de una gran cantidad de hechos que eventualmente han sido considerados como violación de derechos fundamentales, tutelas, que ellos van revisando, pero también de hechos constitucionales. Yo les digo, cada vez que veamos un magistrado de una corte en este momento, que veamos al procurador, que veamos al contralor, en este momento al registrador, tenemos que agradecerle el papel que están cumpliendo ellos en este momento en la sociedad. De verdad que pararse frente al Ejecutivo no es sencillo. Pararse al Ejecutivo que tiene tanto poder no es sencillo. Y yo sí les digo una cosa, yo sí siento que el Ejecutivo tiene que cambiar su actitud versus esta sociedad. Esta sociedad merece ser oída, merece ser escuchada, merece ser atendida y merece que sus temas se conviertan en prioridad para el Ejecutivo. Yo siento un Ejecutivo muy dedicado a tratar de mantener el poder, siento un Ejecutivo muy dedicado a tratar de imponer su posición y a tratar de demostrar que ellos son los que mandan, y siento un Ejecutivo muy ausente de la solución de los problemas de Colombia. Y la solución de los problemas de Colombia no se nos puede quedar como la segunda parte de la agenda para que de pronto, si hay suficiente presión en las encuestas o suficiente presión en los medios de comunicación, entonces yo sí me ocupo de esos problemas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por transmitirle ese mensaje al Ejecutivo. Fíjense otros datos: tutelas concedidas, tutelas para asignación de citas médicas, tutelas para medicamentos, tutelas para prestación de servicios, tutelas para tratamientos integrales, tutelas para transporte y viáticos. Está creciendo mucho. Ese es el dato, el tercer dato es el primer Q del año 2022, y vean qué pasa con el 2023, 2024, 2025. Realmente los ciudadanos están sintiendo falta de atención muy fuerte. Y luego el último tema que se los quiero volver a mencionar. Pocas cosas producen tanta equidad en una sociedad como tener un sistema de salud al cual todos podemos acceder. De hecho, este que es el dato del índice de pobreza multidimensional, en donde se trata de identificar realmente qué es lo que la gente realmente no tiene y qué es absolutamente necesario. Entonces aparecen temas tales como analfabetismo, logros educativos, primera infancia, desempleo, hacinamiento crítico, inasistencia escolar, material inadecuado para paredes y viviendas, pisos, rezago escolar. Nos hemos encontrado con que uno de los sitios en los cuales hemos tenido el mayor retroceso es en las barreras de acceso al servicio en salud.
Realmente la gente está sintiendo que en Colombia estamos retrocediendo fuertemente en términos de equidad en este tema en particular. Yo se los digo de corazón, nosotros estamos decididos a hacer la defensa del sector, estamos decididos a hacer la defensa de lo que significa el sector para la sociedad, estamos decididos a trabajar con ustedes. Este foro va a tratar de producir soluciones, por eso parte del foro lo hemos convertido en un taller. La idea es que nos sentemos a producir soluciones. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos angustiados? También. Pero no nos podemos quedar en eso. La tarea nuestra, en realidad, es la de tratar de proyectar Colombia hacia adelante. ¿En qué? En el tema que nos ocupa acá. Hay otros temas que también hay que trabajar. Hay que trabajar en seguridad, hay que trabajar en energía, hay que trabajar en democracia, hay que trabajar en relaciones internacionales. Pero aquí tenemos el grupo quizá más inteligente, más formado, más capacitado para producir soluciones. Por eso este foro está concebido como un ejercicio de construcción de soluciones. ¿Qué queremos hacer nosotros? Yo con esto les quería mostrar un diagnóstico, los quería invitar a que compartiéramos las razones por las cuales creemos que tenemos que trabajar todos en este momento los unos con los otros y nos vamos a dedicar estos días a hacerlo para producir soluciones. Produzcamos soluciones que este sector va a ser tan grande como Colombia lo merece. Muchas gracias.